Como última parte de esta intervención, señor presidente, quiero recordar algunas de las cosas que sucedían en nuestro país en tiempos de la dictadura, que me parecen absolutamente útiles para la memoria, para la democracia y para la humilde recordación a las víctimas más sangrientas de la dictadura más sangrienta de nuestra historia. El 14 de septiembre de 1979, pretendiendo cerrar el círculo de la impunidad, la tenebrosa Comisión de Asesoramiento Legislativo, que reemplazaba al Congreso, inexplicablemente con el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, dio a conocer la ley 22.068. Esa ley, que pretendía cerrar el círculo de impunidad, declaraba oficialmente muertos a todos los desaparecidos argentinos. Esta situación era contemporánea a la visita de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, y el repudio internacional, sin embargo, fue tan grande que culminaría el año siguiente con la entrega del Premio Nobel para Adolfo Pérez Esquivel. Poco tiempo después, a principios de febrero de 1980, y luego de varios intentos frustrados, Ede Bonafini y María Delanto Colex, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, viajaron a Ginebra, Suiza, invitadas por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para presentar el testimonio de las madres sobre lo que aquí sucedía. Su participación era sumamente importante porque uno de los principales temas a considerar por ese organismo era la creación de un grupo de trabajo especial sobre los desaparecidos, que le otorgaría al problema una entidad mucho mayor que la que había tenido hasta ese momento. La contracara de la dictadura en ese entonces fue salir en busca de aliados internos que dieran fe de la campaña anti-argentina, de las que se había denominado Madres del Terror, como una creación de una agencia de publicidad contratada al efecto para desprestigiarlas. En el marco de esa estrategia apareció la convocatoria al diálogo de la dictadura y, entre otras cosas importantes de recordar en estos días, el 20 de mayo de 1980 la Comisión de Coordinación de Entidades Agropecuarias emitió un comunicado que decía: debemos recordar que el presidente Videla ha expresado que la Nación está dispuesta a apoyar al sector agropecuario, el cual en el momento de la prueba, hace 4 años, fue el primero en ponerse en pie y dar el sí a la convocatoria del proceso de reorganización nacional. Este comunicado puede leerse en cualquier diario de ese día, en cualquier diario de esa época, y también se puede leer en cualquier diario de esa época, los comportamientos de los holdings empresariales periodísticos en aquel entonces. El 4 de abril de 1982, en el panorama político del diario Clarín, se publicó una nota titulada sugestivamente El desembarco del consenso. Su autor era el periodista Joaquín Morales Solá, y decía esa nota: el régimen de los militares argentinos, que venía vacío de consenso, como ellos mismos aceptaban, vivió una semana en la que gozó de la adhesión popular por haber reconquistado las tierras indedentas del extremo austral del país. Abundaba en elogios y finalizaba señalando: el problema de los derechos humanos durante el lustro pasado, que hasta hace pocos días era un tema importante en cualquier mesa de negociación entre militares y civiles, no en términos humanos, no en términos morales, no en términos sociales, sino un problema de negociación entre militares y civiles, ahora verá decrecer su incidencia, tal vez sin medida en el tiempo. Un poco más tarde, el 23 de junio de 1982, el diario La Nación, en una nota editorial, asumida como nota por el diario, todo el mundo sabe lo que significa una nota editorial, no es la opinión de un periodista, sino la opinión institucional de un diario. En la editorial, como decía el diario La Nación del 23 de junio de 1982, decía: las Fuerzas Armadas han acometido la tremenda tarea de afrontar la guerra al terrorismo de acuerdo con los métodos elegidos por los propios agentes de la subversión. Sin duda no había en la Argentina posibilidades de optar por métodos diferentes, al menos si se quería cerrar el camino a la subversión marxista-leninista de un modo tan rápido y absoluto como el que ella concibió para tomar el poder. Una afirmación que vale la pena recordar y que habría que pegar tal vez en las paredes de las escuelas para tener en cuenta los antecedentes de cada uno de quienes opinamos, con nuestros errores y nuestros aciertos, pero sobre todo con pasado del que dar cuenta. En este marco, señor presidente, y con un homenaje a quienes sí lucharon contra el terrorismo de Estado, voy a pedir que se incorpore a la versión taquigráfica de esta sesión especial la lista de todos los periodistas asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. Y para finalizar, quisiera leer un poema que me parece absolutamente pertinente, escrito por el inolvidable Pablo Neruda, que dice así: ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora, ellos mandaron el acerbo exterminio, ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido, y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido, y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron asesinados,
bajaron las banderas a empaparse de sangre, para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Muchas gracias, señor presidente.